Vamos a otro tema ahora porque hay 180 vacunas en el mundo que están avanzando, pero están en distintas fases. Para analizar esto, antes vemos el informe. La pandemia que mantiene paralizada a la humanidad desató una carrera sin precedentes para obtener una vacuna que permita prevenir una enfermedad que ya contrajeron 41 millones de personas. Esta catástrofe sanitaria y socioeconómica a escala global generó la demanda de una respuesta científica que involucra a los gobiernos, la academia y la industria farmacéutica. Pero encontrar la solución no parece un proceso que pueda responder a la velocidad que la urgencia de la situación requiere. Hasta la fecha, hay 180 vacunas distintas que están siendo investigadas en todo el mundo. De ese total, 42 ya están siendo testeadas en humanos. Cerca de 300.000 voluntarios están recibiendo dosis en 34 países. 6 de esas vacunas están en la fase 3 de las 4 etapas clínicas. Antes de la actual pandemia, ninguna vacuna pudo desarrollarse de cero en menos de 5 años. Las nuevas tecnologías redujeron mucho esos tiempos, pero siguen siendo largos y complejos. Las distintas fases de una vacuna deben evaluar cuestiones como su seguridad a corto plazo y reactogenicidad, es decir, posibles reacciones del cuerpo a su aplicación. También la denominada inmunogenicidad, o sea, la capacidad de la vacuna para generar una respuesta inmune y las dosis necesarias para lograrlo. Pero más allá de las cuestiones científicas y del enorme desafío que supone lograr una vacuna contra el virus accesible para los 7.800 millones de habitantes del planeta, la carrera por obtenerla pone en evidencia la compleja trama de intereses políticos y económicos a escala global y la competencia geopolítica entre las principales potencias para lograr primero la ventaja estratégica que supone la capacidad de prevención de la enfermedad. Estados Unidos, por ejemplo, con la disputa contra China lanzada por Donald Trump de fondo, que se hizo extensiva a la Organización Mundial de la Salud, no participa del programa COVAX de la ONU. Apuesta, en cambio, a los grandes laboratorios estadounidenses y apoya con fondos otras investigaciones en Europa. La Casa Blanca pretende que los rigurosos controles de la FDA se alivien y se autorice un uso de emergencia de algunas de las vacunas, algo que la propia industria farmacéutica resiste por temor a eventuales juicios. China, por su lado, promete producir 1.000 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm en 2021. Rusia asegura haber terminado el desarrollo de 2 vacunas distintas, Sputnik y Epivac. 中国生物已做好大规模生产准备工作，北京生物所、武汉生物所2个新冠疫苗 P3 生产工厂已经建设完成，明年产能呢可能将达到11亿以上，能够保证安全充足的疫苗供应。 Muchos cuestionan la capacidad de los gobiernos para cumplir todos los pasos científicos necesarios y garantizar la seguridad de las vacunas más allá de intereses políticos. Y otros creen que la industria farmacéutica no avanzará a fondo si no ve garantizada una rentabilidad sin riesgos. Como señala un reciente artículo de la revista Nature, aunque la línea de llegada parece más cercana que antes, aún para las vacunas más avanzadas subsisten interrogantes. ¿Cuál es la dosis óptima inicial y cuándo aplicar el refuerzo? ¿Cuánto durará la respuesta inmune? ¿Es segura la vacuna para personas con enfermedades preexistentes y para los niños? Ninguna de estas preguntas tiene aún respuesta, como advirtió Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno británico. The answer comes from the phase 3 clinical trials when you find out, do these things actually stop you from getting infected, and if so, how effective are they? And we will know that over the next few months. And at that point, we'll also have some clearer idea on the safety profile of these vaccines, and from there can start looking at what a sensible vaccination strategy could be across the population. And I've been clear right from January, I would unlikely have vaccine for any sort of widespread use in the community before at least
spring next year. Y como vienen señalando otras voces de la comunidad científica, es posible que la respuesta, en forma de una vacuna segura y efectiva, tampoco llegue antes del verano del hemisferio norte, en el mejor de los casos. Mientras avanza la ciencia, también avanza la política, porque si hablamos del desarrollo, las fases del desarrollo científico de la vacuna, también que tenemos que analizar las respuestas políticas que se están dando y geopolíticas en todo esto. ¿Y por qué digo esto? Se habla mucho del tema o la disputa entre una concepción que es la idea del nacionalismo de las vacunas, es decir, que los estados retengan y no compartan esa información con el resto de los estados, y por el otro lado está la idea de la diplomacia de las vacunas, que es poder generar puentes con los distintos estados e incluso avanzar con una agenda positiva, sobre todo para las grandes potencias. Acá vemos las distintas fases en este desarrollo científico de la vacuna. La primera, por supuesto, son las fases de prueba, de seguridad, que se da en un pequeño grupo de personas con el objetivo de generar una estimulación del sistema inmune. Después tenemos la fase 2, se ha hablado mucho de esto durante todos estos meses, donde la fase 2 se ha aplicado o se intenta aplicar en grupos divididos en grupos etarios, en distintos sectores, pero no en grandes grupos de personas. Esto, digamos, en la fase 2 es donde vimos que tanto China como Rusia anunciaron que ya tenían la vacuna, algo que el resto de los países, sobre todo pienso en Reino Unido, que habían avanzado en estas pruebas, dijeron: nosotros hasta que no tengamos la fase 3, que es esta que vemos acá, donde se prueba la vacunación en miles de personas, no vamos a anunciar que tenemos o que hemos encontrado esta cura. En este caso vemos esta fase que determina las pruebas de eficacia, donde se prueba si el virus y qué efectos secundarios pueda llegar a tener sobre las personas que se prestan a estas pruebas. Y después tenemos la aprobación temprana o limitada. De hecho, ahí vimos lo que mencionamos recién, el caso de la fase 3, donde China y Rusia aprobaron sin esperar los resultados de la fase 3. La aprobación es lo que todos esperamos, estamos tratando de llegar lo antes de tiempo a esa instancia de aprobación, que todavía falta un poco, donde los organismos de regulación de cada país reciben los resultados de las fases de prueba y aprueban o no la vacuna. Bueno, veremos cuánto tiempo más habrá que esperar para esto. Por lo pronto quedan un par de meses por delante. Lograr patentar la vacuna antes que otros, sino también es una cuestión de prestigio nacional, en un momento en el cual el mundo se está convirtiendo en un mundo cada vez más multipolar, donde empiezan a reaparecer viejas potencias como Rusia, exacto, aparecen potencias emergentes como China. El hecho de llegar antes que otros a la vacuna no es solo una cuestión de poder vacunar efectivamente a su población y lograr inmunizar a la población, sino también de decirle al mundo: miren, mi complejo científico-tecnológico es mejor que el tuyo. Y ahí es donde aparece alguna contradicción también entre el apuro político de algunos gobiernos y el prestigio de los propios laboratorios, que tirarse de cabeza a decir tengo la vacuna, que para ver después qué pasa, obviamente no quiere asumirlo nadie. Recién mencionamos el caso hace unos instantes con el tuit de João Doria, gobernador del estado de São Paulo en Brasil. Estamos hablando, generalmente cuando analizamos esta cuestión del desarrollo de la vacuna, en competencias entre estados, ¿no? Entre países, a ver quién llega primero a encontrar esa solución. Pero en Brasil lo interesante es que se está dando, con lo atípico siempre que tiene el caso brasileño, se está dando la tensión política interna, sí, porque hay tensión entre el presidente Jair Bolsonaro, el ministro de Salud, Pazuello, que quedó ahí en el medio, ahora voy a explicar por qué, y el gobernador de São Paulo, que tiene altas aspiraciones presidenciales para las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud había anunciado una firma de una carta de intención para comprar 46 millones de dosis de Coronavac, que era con un laboratorio chino y también conjunto con un instituto paulista. Esto lo tuvo que salir a desmentir después el ministro, porque Bolsonaro salió durísimo a decir, y lo definió de esta manera, que era la vacuna china de João Doria. Es decir, le agrega lo chino, que esto de la vacuna china de Donald Trump, del discurso de Trump, y la hiperpolitización de la vacuna, que implica que ahora también la asocie directamente un gobernador. Sí, ahí está el tuit de Doria, donde defiende la idea, desde el punto de vista racional, parece difícil objetarla, ¿no? De que no importa si la vacuna es china, rusa,
americana o tailandesa, digamos, lo que importa es que funcione. Pero se inscribe también dentro de este alineamiento de Bolsonaro con Trump, con la política exterior de Donald Trump y con Estados Unidos. Sí.